coche me reviento un poco. Es como tío, es que tengo mi... ¿en serio? Héctor, yo es que tengo mis ideas, No hace falta, tío. Hoy tenemos a Paco Roca, Paquito Roca, el macho, el dibujante, el línea. Vale, frases hoy que se pueden decir. El deporte no es tan bueno como dicen, o menudo bucaque de cámaras. Ruinas de los puentes elevados. ¿Crees que son necesarios en España a día de hoy, en el siglo XXI? ¿Crees que no habiendo ya 236 puentes elevados en las autopistas españolas, necesitamos todavía 237? Yo diría que sí. Sí, bueno, me pondré serio entonces. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy va bien, todo? muy bien. ¿Ahí es donde vas a hacer el programa? Sí, bueno, no sé dónde lo hacemos, cada vez depende, igual es aquí. Ah, vale. No es que como ahí Cuando fuera hay están un... haciendo- Sí, lo que pasa es, bueno... pues mira, sí, es ahí, depende del día que hace. Hoy... Lo vais cambiando. Sí, Se han jugado, sí, entonces Sí, luego lo hoy- hacemos dentro o fuera. Bueno, es ok. agradable. Vale, va, pues empiezo yo. Muy bien. Yo le quiero preguntar, tú eres Paco Roca, has escrito Arrugas, La Casa, tienes Sí. la tira de Las Memorias de un Hombre en Pijama, Sí, y me gustaría mucho preguntarte qué opinas de los cómics de superhéroes. a mí me gustan. Lo que pasa es que los sigo poco, pero vamos, no tengo nada en contra de ellos y durante un tiempo eran la lectura que más hacía. Porque tengo un hermano mayor, entonces cuando yo todavía leía los cómics de Bruguera, él leía superhéroes. Entonces empecé a aficionarme a la lectura de superhéroes gracias a mi hermano y leía muchísimo. Lo que pasa es que luego pierdes un poco el contacto, ¿no? Estuve leyendo superhéroes durante mucho tiempo, llegué hasta la época de Frank Miller, de Alan Moore, de gente que empezaba a cambiar un poco lo que era el género de... Sí, entonces me quedé un poco ahí porque luego pasé a otras lecturas y yo creo que ocurre como con estas cosas, ¿no? Que cuando una vez te quedas un poco fuera, luego te cuesta entrar porque ya no sabes muy bien qué leer, ¿no? Hay tantas cosas que andas un poco perdido y sobre todo también porque cada vez me aburre más el tema de la serialidad. Tanto en los superhéroes pero también en el cómic francés me ocurre un poco eso, ¿no? Que acababas como de ya no sé cuál es el número. Algo cerrado, ¿no? Sí, Los universos y tal, sí, un poco. entonces como que ya has perdido un poco y te da mucha pereza el volver a meterte. ¿No te gustan en las todo franquicias eso. entonces? No demasiado, sigo algunas, sobre todo más del mercado francés, ¿no? Series como Blackie Mortimer, por ejemplo, no sé si la conocéis, Yo no, me ni idea. gusta. O sea, sois más vosotros de superhéroes. Bueno, bueno, tú un poco, ¿no? ¿A ti te gusta? Yo sí que he leído algo Sí. de superhéroes y tal. Ah. Y luego sí que he leído algo de novela gráfica y tal, pero Sí. pero no conozco esta, no. Bueno, es un clásico franco-belga, Ajá. entonces de Jacobs, Así es. que era uno de los... el que trabajaba como fondista en los tebeos de Tintín, Ajá. con Hergé. Entonces tiene una serie que es Blackie Mortimer, que la han continuado una vez murió Jacobs. Ajá. Entonces sigo algunas de estas, o como por ejemplo el último de Corto Maltés. Ajá. Entonces ese tipo de franquicias, Asterix no. O sea, Asterix sigo no. algunas, porque a Asterix ni tan siquiera ya me gustaban las últimas cosas de Uderzo, pero sí mucho las de Goscinny. Entonces sí que sigo algunas franquicias, pero de superhéroes la verdad es que No poco. mucho. Ajá. Pero bueno, porque necesito a alguien que me aconseje, porque seguro que vamos, que siguen habiendo cosas Sí, claro. interesantísimas. Pues, Bueno, hola. yo un café con leche. Yo un capuchino. Pues yo por romper un poco una caña. Muy bien. Ya tomo café, lo que me queda ya. Ay, Lo yo es que no siguiente he es podido eso. todavía. Yo creo que cada uno, en teoría, tiene que hacer lo que le apetezca hacer y cada cosa tiene sus códigos, ¿no? Yo pienso que toda la gente que hace novela gráfica o hace un cómic, llamémoslo social, aunque sería difícil definir lo que es cambio social, lo hace porque le apetece hacer y no porque es una moda ni nada de esto, ¿no? Y el que hace cómic de superhéroes es porque le interesan los superhéroes y pienso que no es porque quiere ganar dinero ni nada, sino porque está en el terreno en el que más a gusto está y en el que le apetece estar y en el que piensa que tiene algo que aportar, ¿no? Dentro de eso cada uno tiene sus códigos y sus cosas, ¿no? Y si haces cómic de superhéroes, lógicamente no te vas a plantear, aunque hay autores que lo pueden hacer, que se pueden plantear
pues no sé, que quieren tocar un tema social, pero lo van a tocar siempre un poco quizás de fondo porque lo que interesa y al público que va dirigido es un público que busca un determinado producto, ¿no? Dentro de eso tú puedes dejar tus mensajes y tus reflexiones y tus cosas, ¿no? Pero yo creo que siempre tienes que hacerlo todo de una forma que te surja sincero, ¿no? No pienso que la gente que tenga que hacer superhéroes tenga que pensar que, bueno, y tengo que dejar un mensaje, ¿no? Okay, yeah. No, porque digamos que el medio no se lo pide, ¿no? Luego es la inquietud de cada autor y las lecturas que tú puedas hacer después sobre el tema, ¿no? Pero un poco es lo que te pide el medio. Un tema que te quería preguntar. Leí que en uno de los primeros que hiciste, el de Lúgubre, el de Dalí. Juego Lúgubre. Sí, el del juego Lúgubre. Lo sacaste primero en un color. Sí. Y luego lo reeditaste al color que realmente tú querías. Quería preguntarte un poco en el mundo del cómic, y bueno, en realidad supongo que en la literatura será parecido. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, son decisiones tuyas del dibujante, digo? Temas como el color, el tipo de impresión, por ejemplo, también hasta incluso que tu novela salga en grapas o salga ya directamente en un tomo, cosas así. ¿Hasta qué punto son tuyas y cómo se respetan las editoriales un poco? Hombre, en teoría el cómic puede que sea el medio más libre porque es muy, muy barato de producir, ¿no? Si lo comparas con Perdón, pensaba que era camarero, ¿no? Si lo comparas con el cine, por ejemplo, que es muy costoso, te das cuenta de la poca libertad que tienes en esas cosas, ¿no? Que igual un director quiere rodar en blanco y negro y le dicen, bueno, no, ni de coña, porque esto vale una pasta y vamos a un público muy amplio y tiene que ser color y demás, ¿no? En ese sentido el cómic, como digo, es muy libre y el editor la verdad es que te suele poner pocas pegas en lo que vas a hacer. Pero también es verdad que hay una diferencia, ¿no? De cuando eres un autor, digamos que consagrado, a cuando estás empezando, ¿no? Cuando estás empezando, bueno, aunque la producción de un cómic no sea caro, pero igual invertir, yo qué sé, 10.000 euros en un autor desconocido, pues para el editor puede decirte, bueno, pues mira, no lo hagas en color, hazlo en blanco y negro, que es más fácil, o al revés, o hazlo en color porque es más comercial y con esto tal. Era uno de tus primeros cómics. Digamos que aquello era un caso concreto porque era un momento en España en el que no funcionaban muy bien los cómics, con lo cual había que ir a ediciones muy baratas. Entonces primero salió una edición en grapa que ahí no podías decidir nada porque ya estaba, digamos que era la colección la que había, que era tapa blanda, digamos, y con grapas. Y eso era la colección y tú no podías pedir más que lo que te daban, y en teoría eso era lo que funcionaba más o menos en el mercado español, ¿no? Luego, según vas prosperando y van cambiando las cosas, puedes empezar a exigir, pero por ejemplo con el último cómic que he hecho, le propuse al editor que quería hacerlo apaisado. Sí, lo quería hacer apaisado. En teoría apaisado es menos comercial, por el formato de escuadra. Antes, ¿no? En España, sí, Capitán para el Trueno lector es como es extraño, ¿no? Sí, y luego para el librero es bastante toca pelotas porque no sabes dónde meterlo, ¿no? Entonces el editor te puede decir, yo pienso que es menos comercial, pero si tú quieres hacerlo así, tú mismo, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar, ahora te está dando un poco por el cine, porque ahora vas a tener la película, estás haciendo ahora la película de Memorias de un hombre en pijama, y quería preguntarte por qué ahora el cine. ¿Qué has visto en el...? Porque no, son casualidades, tampoco, no ha sido nada buscado, ¿no? Ha sido que te buscan a ti y te metes en ello porque, por un lado, me parece interesante, pero al igual que me parece interesante venir a la radio, por ejemplo, ¿no? Hacer radio, porque creo que todo te enriquece y lo peor que te puede pasar es quedarte con la cabeza muy metida en un mundo, porque acabas arrastrando una forma de pensar, unos tics y tú mismo como coartando tu manera de crear, ¿no? Pensando que no hay otra cosa más que lo que estás viendo, ¿no? Y cuando sacas la cabeza de ahí te das cuenta de que hay otro tipo de gente con otros gustos, otra forma de hacer las cosas, puedes dirigir tus historias a gente diferente, digamos que te abre mucho, ¿no? La mente y ya aprendes muchísimo de todo esto, ¿no? Entonces, por un lado me gusta hacer cosas diferentes
Y por otro lado el cómic, como digo, ha sido un poco de casualidad el que me llegase, ¿no? Primero me llegó por medio de Arrugas, que era adaptar mi cómic, entonces ya había un director, ya había un equipo y yo me uní a ese equipo pues haciendo el guión, la dirección de arte y ese tipo de cosas. Ajá. Y ahora pues ha sido parecido, pero o sea, ha sido también un productor el que ha decidido hacer una adaptación de Memorias de un hombre en pijama, pero al ser como una historia pues bastante personal, en cierta manera, o el punto de partida era autobiográfico, aunque bueno, ha ido cambiando todo, pensaron que tenía que ser yo el que lo dirigiese. Entonces, pues bueno, he hecho el guión y la dirección. Entonces es otro mundo, ¿no? Y aprendes muchísimo, y lo que aprendes de cómo montar una película, por ejemplo, luego lo aplicas a la hora de hacer un cómic, ¿no? Y al revés también, ¿no? Todo lo que has aprendido de los cómics, intentas ver qué te funciona y qué no al pasarlo al cine, ¿no? Pero yo creo que al final, digamos que de lo que vives es de contar historias. Hasta ahora las he hecho pues por medio del cómic, pero cuando estás en la radio, digamos que estás contando historias usando la palabra, y cuando estás en el cine, pues bueno, utilizas el audiovisual, ¿no? Pero al final, digamos que hay como unos códigos que se repiten y que puedes usar, y herramientas de unos que aprovechas en otro. Por ejemplo, en la radio es la improvisación y la espontaneidad, ¿no? Con lo cual es como la gente tampoco espera que lo que cuentes esté muy bien estructurado, ¿no? Pero sí la idea y cómo lo cuentes. Entonces muchas veces ideas que dejas aquí caer, luego les das vuelta y dices, pues esto me podría servir para una historia de... ¿Te gusta expresarte, digamos? No le dirías bueno, que no a la literatura. Es que es mi trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Entonces también es verdad que lo haría aunque no fuese mi trabajo, pero lo que me gusta es contar historias, y es como me gano la vida. Es contar ¿Y historias. alguna vez has tenido crisis creativas? No, bueno, no exactamente, ¿no? Sí que tienes tus momentos de dudas cuando estás trabajando, ¿no? Y tienes tus miedos y tus bloqueos de si por aquí va bien la historia, si mejor por aquí, y tus limitaciones también, ¿no? De cosas que no sabes cómo resolver, y al final decides, pues bueno, pues no las meto, ¿no? Por ejemplo, en el cómic de La Casa estaba el papel de la madre. Como no sabía muy bien cómo colocar al personaje de la madre dentro de la historia sin que lo demás se me desmontase, decido matar a la madre y ya está. Ya está la madre y me evito porque porque no tengo una... No sé cómo hacerlo, ¿no? No tengo la manera de colocarla. Entonces lo resuelvo así y ya está, pero no he tenido un bloqueo de no saber qué hacerlo. Tengo a veces, claro, es que para hacer un cómic es diferente porque normalmente, como decía antes, es un proceso muy largo que te dura años, y en ese tiempo sería, muy difícil que no se te ocurriese ninguna idea, ¿no? Sí. Entonces siempre tienes más ideas que tiempo para hacerlas, pero sí que puedes llegar a tener bloqueos cuando trabajas para prensa, que tienes que entregar cada semana. Claro, porque ya te piden algo más diario. Entonces, más. Es que lo que veo chungo, si trabajas 8 horas en casa tú solo, si te pilla un momento de 8 horas de bloqueo creativo, ¿qué es lo que haces? ¿Te estás por casa loco? No, lo que pasa es que ya acabas teniendo un poco unos recursos para salir del tema. Es decir, lo que aprendes con el tiempo es a sacarle partido a cualquier cosa. Entonces, te das cuenta también, digamos que quizás cuando empiezas valoras en exceso lo que es tener una idea. Piensas que la idea es lo primordial, ¿no? Y es importante tener una buena idea, pero luego con el tiempo te das cuenta de que la forma, el partido que le saques a una idea quizás es más importante que la idea en sí, ¿no? Que ideas buenas hay muchas, pero el desarrollo a veces no es bueno, ¿no? O sea, que hay incluso ideas malas que tienen un desarrollo, o ideas que no son originales, que el desarrollo es original y que funcionan muy bien las historias, incluso mejor que una buena idea, ¿no? Entonces empiezas a perderle un poco el miedo a tener la mejor de las ideas, y acabas teniendo muchos recursos para sacarle partido a cualquier idea. ¿Se prefiere desarrollar a tener a saber cómo contarlo, ¿no? Que al final es lo que decía Paul Auster en una novela, ¿no? Que decía que las cosas le pasan a quien sabe contarlas. Al final ideas tiene todo el mundo y cosas interesantes le pasan a todo el mundo, pero es curioso como de repente alguien que yo qué sé, que le ha caído un piano de cola
a 1 metro de distancia te lo cuenta y te estás haciendo, joder, qué aburrido, hostia. Cuéntame otra cosa que esto no me... Y otra gente que no sé, que el otro día mató una mosca, por ejemplo, y dices, hostia, cuéntame más. ¿Qué pasó? O sea que al final es un poco la forma que tengas de contarlo, ¿no? Y eso, en cierta manera, también es un don, ¿no? Un don entre comillas, porque tampoco creo mucho en esas cosas, pero es algo aprendido. Y eso, parte del oficio. Sí. Bueno, pues Ya está, te dejamos marcharte. Muy bien. te dejamos un poquito de relax y Nos lo hemos pasado muy bien. nos lo hemos pasado muy bien. Genial, hombre, muy bien. Qué bien. Claro, quería Muchas molestarte. gracias, José. Oye, nada, vosotros, placer, os dejo un aquí la placer cerveza. Muchas gracias, tío. Ah, se la bebe el Oye, cámara. gracias a todos. Un placer. Ah, sí, la próxima entrevista te tenemos una libreta y vas haciendo. Claro, y hasta abajo.